Un buen día para todos y compartimos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, versículos del 25 al 37. Hoy celebramos el 15º domingo del tiempo ordinario. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. A verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo se compadeció acercándose. Le vendó las heridas echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura. Lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: El que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, este pasaje del Evangelio lo reconocemos como el pasaje del buen samaritano. Es una parábola que el Señor nos comparte y que está al alcance de todos, porque es una parábola que comprendemos con facilidad. La práctica de la caridad, la práctica de la misericordia, el tener un corazón compasivo con el hermano necesitado. Y esta parábola que está al alcance de todos nos recuerda una realidad, y es que el camino más seguro para llegar al cielo es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y no podemos separar el amor de Dios del amor al prójimo. Por eso San Juan nos dirá en una de sus cartas: quien dice que ama a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso. Porque estos 2 mandamientos están completamente unidos. Es en el amor al prójimo donde nosotros manifestamos la presencia de Dios en nosotros, el amor que nosotros profesamos a Dios, y se manifiesta en obras muy concretas de caridad y de misericordia. De hecho, sobre estas obras concretas de misericordia es donde se basa el juicio final. Mateo 25. Tuve hambre, tuve sed, estuve en la cárcel, estuve enfermo, estuve desnudo. ¿Cuál fue nuestra práctica de misericordia frente al hermano necesitado? Porque practicar la caridad y la misericordia implica servir, implica desacomodarnos, implica servir en los pequeños detalles de cada día. Y este camino de servicio es un camino de misericordia y de compasión. Miremos el ejemplo del samaritano. Él sirve curando las heridas de este hombre malherido. Lo sirve cuando lo monta en su cabalgadura. Lo sirve cuando lo lleva a la posada. Es ahí, en ese servicio. Es una obra concreta de amor y de misericordia por el prójimo. Que nosotros no seamos indiferentes, como de alguna manera lo fue el levita y lo fue el sacerdote, que dieron un rodeo y pasaron de largo. Sepamos nosotros reconocer que en el enfermo, en el que sufre, en el desamparado, ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Y por eso el Evangelio de hoy termina con un mandato. Cuando el Señor le dice a este joven: vete y haz tú lo mismo. Es decir, practica lo que hizo el samaritano, practica la misericordia. Que también estas palabras del Señor sean para nosotros y que siempre estemos dispuestos a practicar la misericordia.
Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.